Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía, y realmente es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy. Y como lo decimos, somos la iglesia en todo lugar y nuestro deseo es eso precisamente, que puedas estar con alguien más compartiendo un tiempo juntos, un tiempo de quizás alimentos, un tiempo de amistad, pero a la vez también un tiempo para adorar el nombre de Dios y poder aprender de la palabra de Dios juntos y disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y estamos en medio de una serie titulada Contra la Corriente, y yo no sé si tú en algún momento has sentido en la vida como que lo que quizá Dios te llama a hacer, o el vivir en la manera que Dios desea en nuestra vida en particular, puede ir como en contra de lo que el resto de la gente hace o dice o piensa, quizás en contra de lo que la sociedad y la cultura nos empuja a hacer o a naturalmente responder a ciertas acciones, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a analizar nuestra vida en algún momento como hijos de Dios, sí enfrentamos momentos en los cuales vemos que al seguir el llamado de Dios, al seguir en obediencia a lo que Dios desea para nuestra vida, quizás se siente y nos hace ver como que vamos en contra de lo que el resto de la población, el resto de la gente a nuestro alrededor piensa o hace. Y sabes, no hay nada malo en eso. La verdad es que en la Biblia Dios constantemente nos anima a ser obedientes a su palabra, y en algún momento nos va a retar, y nos ha estado hablando en estas semanas al hecho de que al nosotros rendir nuestra vida a Él y poder hacer lo que Él desea en la corriente que Él desea, vamos a ir en contra de lo que quizás naturalmente como cultura o como personas en general pensamos que puede ser en contra, ¿no? Y quiero que vayamos al libro de Romanos 12, 1 y 2, y este es un repaso breve. Dice lo siguiente el versículo 1 y 2: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y vimos desde el principio cómo Dios nos habla a través de Pablo, y Pablo le está hablando a una iglesia que está en medio de cambios, que está en medio de influencias de diferentes culturas, de diferentes religiones, y les está diciendo que lo que tienen que hacer realmente es entregar su vida a Dios, es rendir ese control, es dar y dejar el control en sus manos, hacer lo que Él nos llame a hacer, y al hacerlo nos vamos a dar cuenta que vamos a vivir en obediencia al plan que Él tiene para nosotros, y va a ir en contra quizá de lo que otras personas hacen, pero nos dice claramente que al nosotros rendirnos a Él, al entregar el control a Él, lo que Él desea hacer es empezar a transformar nuestra vida. Desea hacernos nuevas personas, como dice ese versículo 2, y lo va a hacer a través de la transformación de nuestra mente. Y la semana pasada hablamos un poquito más de lo que era la transformación de nuestra mente, cómo es que Dios cambia literalmente esos pensamientos en nuestra mente, en nuestra vida, cosas que quizás fue a consecuencia de un trauma, a consecuencia de algo muy catastrófico en tu vida, pero a la vez también pueden ser cosas que hemos aprendido simplemente al ver cómo otras personas reaccionan, al ver cómo otras personas trabajan o hacen ciertas cosas o reaccionan ante dificultades, y naturalmente solo pues actuamos de la misma forma y aprendemos un patrón de vida, pero no es necesariamente quizá lo que Dios desea para nosotros y desea cambiar nuestra vida. Y por eso nos dice que va a transformar nuestra mente. Y fíjate que en Filipenses 4, 6, 7 nos dice cómo es que Él transforma nuestra mente. Nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y vemos claro que lo que Él nos dice desde el principio es que no nos preocupemos por nada. La preocupación es algo que todos batallamos, es ese sentimiento de tener control de algo en nuestra vida, y al entregarle la vida a Él, al entregar el control a Él, debemos aprender a no preocuparnos. Y cuando esa preocupación empieza a llegar a nuestra vida, lo que Él desea es transformar nuestra mente. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que en cambio oremos por todo. Entonces nos damos cuenta que la oración es algo que Dios va a usar para transformar nuestra manera de pensar, para literalmente cambiar esas vías neurológicas en nuestro cerebro que se han desarrollado a lo largo de la vida
y poder crear nuevas, poder crear lo que va en dirección y de acuerdo a la verdad de Dios en nuestra vida. Entonces nos reta para cambiar nuestra manera de pensar, que en vez de preocuparnos, en vez de hacer lo que naturalmente hemos hecho siempre, que le busquemos a Él en oración. Y al hacerlo nos vamos a dar cuenta del cambio que vamos a experimentar en nuestra vida al someternos a su mano. Y vemos de nuevo que el transformar nuestras vidas, el entregar nuestra vida, eso va a ser difícil. El vivir de la manera que Dios desea en este mundo muchas veces va a ser algo difícil de hacer, y vemos que Dios nos sigue retando en la manera de transformar nuestras vidas. Y un poquito más adelante, ahí en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 14, también Dios empieza a hablarnos de otra área en nuestra vida que Él desea transformar, porque es igualmente de dañina y no buena en nuestra vida, y que Él desea transformarnos. Y el capítulo 14 se enfoca un poquito en el hecho de no juzgar a los demás. Y creo que el reto que Dios nos está haciendo el día de hoy es a ser diferentes, a ir en contra de lo que los demás hacen, en contra de lo que la sociedad dice, que naturalmente tienden a juzgar a los demás. Y yo estaba viendo realmente un reportaje en Netflix del último, hace unos días atrás, que estaban entrevistando a unos capitanes de todas las selecciones del equipo de fútbol, soccer del mundial, y cómo realmente en todo tipo de plataforma, medio social, medio de comunicación, constantemente estos hombres son criticados. Son excelentes futbolistas, muchos los admiramos por lo que ellos hacen en la cancha, pero no importa qué tan buenos ellos puedan ser, siempre hay una crítica, siempre hay un ojo que está juzgando cierta acción en ellos. Y era parejo para todos, no era que uno más que otros, o uno no y otros sí. O sea, realmente es trágico pensar que como sociedad juzgamos y nos juzgamos continuamente, y lo hacemos muy severamente. Y lo vemos claro, nuestros medios sociales, la radio, la televisión, y no solamente en un ámbito así popular o profesional, pero también en un ámbito espiritual. Como hijos de Dios, como cristianos, trágicamente nos juzgamos continuamente, al punto de realmente lastimarnos, al punto de dañar relaciones, al punto de hacer que personas se vayan de una congregación porque han sido o experimentado cierto juicio en sus vidas. Y Dios nos está retando hoy a través de Pablo en esta carta a Romanos, en el capítulo 14, y la vamos a leer en un momento. Y voy a leer una buena cantidad de estos versículos del 1 al 13, y vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su palabra el día de hoy respecto a este tema. Así que abre tu Biblia conmigo al libro de Romanos 14, y vamos a leer los primeros 13 versículos. Y dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan de pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán de pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Versículo 9. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios.
Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caiga otro creyente. Y vemos aquí cómo realmente Dios nos está hablando y desea que como hijos de Dios, como sus hijos, como hermanos en Cristo que somos, que no nos juzguemos, que no vayamos en la corriente de este mundo, porque el mundo nos empuja a ser críticos, analíticos de los demás, pero que realmente podamos ir en la corriente de Dios, que es muy diferente, y no nos juzguemos los unos a los otros. Y de nuevo, la iglesia y en Roma, por las diferentes influencias de culturas, por las diferentes influencias religiosas que habían, pues siempre estaban los ojos críticos por todos lados, que uno comía, que otro no comía, que uno hacía, que otro no hacía, cómo se vestían, etcétera, etcétera, etcétera. Era juzgando la acción del prójimo. Especialmente una iglesia que estaba creciendo en el Evangelio, donde lo hemos hablado anteriormente, quizás un grupo de ellos siendo gentiles, lo que significa que no eran judíos, eran de otros países, y que al escuchar las buenas nuevas de Dios se acercaban y venían y entregaban su vida a Dios, pero ellos no traían un conocimiento de todas las leyes ni de todas las diferentes comidas o días que la cultura judía observaba conforme la ley, y por lo mismo pues no la hacían y no lo entendían. Y de alguna manera pues también estaban otro grupo de judíos que al entregar su vida a Cristo aún continuaban quizás trayendo o cargando, jalando con ciertas patrones religiosos tradicionales de cosas por hacer, pero que de alguna manera en Cristo Jesús, a partir de Cristo Jesús, ya no había necesidad de tener que mantener esas cosas de la ley o que la ley exigía, porque gracias a Cristo y a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, Él canceló esa deuda y él quitó esa necesidad de tener que cumplirla, porque sabes qué, amigo, nadie puede cumplirla, era solamente Cristo el que la podía hacer. Por eso es que Él dice en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido, y este es Jesús hablando, y dice, no vine para abolir la ley de Moisés a los escritos o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y abolir está diciendo, o sea, no es a cancelar o a quitarla o a ignorarla, vino a cumplirla. Él era el único, si te pones a pensar, era el único que podía cumplir la ley, era el único perfecto, era el único santo, el Hijo de Dios sin mancha y sin pecado, y por lo mismo era el único que podía cumplirla, y al cumplirla Él la hizo por nosotros y lo hizo por cada uno de nosotros para que gracias a esa acción fuéramos libres y no tuviéramos que seguir haciendo eso. Entonces había hasta cierta manera en la iglesia pues cierta controversia en ese caso, ¿no? De los hermanos judíos, de los que eran gentiles, que no habían crecido con ese tipo de conocimiento, con ese tipo de exigencia o observación a leyes o comidas, y por otro lado estaba otro grupo que, aunque ahora eran libres, no del todo lo entendían y seguían haciendo cosas pensando que eran necesarias, pero que realmente ya Dios les había dado libertad y las había hecho libres, los había aceptado. Y en Romanos 14, versículos 2 y 4 nuevamente, donde dice un creyente piensa que está bien comer de todo, pero el otro que tiene una conciencia sensible solo come verduras. Entonces los que se sienten libres para comer de todo no menosprecien a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos, dice, entonces no deben juzgar a los que sí la comen. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo que no debemos juzgarnos, ya sea si lo comías o no lo comías, o si comías de todo, o solamente te limitabas, mejor dicho, a comer de ciertos alimentos? Ese final de ese versículo es la clave del por qué es que nosotros no tenemos que juzgar esa acción de los demás. Porque dice, a esos hermanos Dios los ha aceptado. Porque ya Dios nos aceptó, Él ya a través de Jesucristo nos hizo libres, ya esa necesidad del cumplimiento de la ley fue hecha, y por lo mismo ya hemos sido aceptados cuando venimos a Cristo Jesús.
y ya no es necesario. Por eso no debemos que estar juzgándonos si lo comen o no lo comen, si lo hacen o no lo hacen. Y aquí le está diciendo los hermanos a los cuales Dios ha aceptado. Hermanos está entonces afirmando que son esas personas que han puesto su fe en Jesús, a los que hemos venido a ser hijos de Dios, que entonces venimos a ser libres porque ya Dios nos aceptó a través de Jesús. Entonces algunos de nuevo pensaban que tenían que seguir esa misma tradición y solamente limitarse a ciertos alimentos. Otros decían que podían comer de todo. Al final ninguno estaba mal y ninguno estaba bien. Porque por eso dice, los que se sientan libres de hacerlo, que lo hagan. Los que se sienten mal por hacerlo, no lo hagan. Pero la clave es el que no se juzguen. Que no nos juzguemos los unos a los otros. Que nos sintamos libres porque ya Jesús nos ha aceptado. Y sabes, este panorama de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Roma es igual a lo que está sucediendo en nuestras vidas hoy, y lo que creo ha venido sucediendo en toda la historia de la iglesia a través de los años, y es que nosotros no dejamos de juzgarnos los unos a los otros. Nos pasa lo mismo, juzgamos a todos por igual, cómo se visten, cómo actúan, qué hacen con su dinero, a dónde van de vacaciones, por qué no van a este lugar y por qué sí fueron a este otro lugar, o por qué no están aquí hoy, o por qué sí vinieron el día de ayer. Lo que tomó, lo que comió, lo que sirvió, lo que dijo, lo que no dijo, por qué no me llama, por qué no me escribe, etcétera. Sabes, toda acción la juzgamos. Tenemos algo en nuestra naturaleza y es trágico que aún siendo hijos de Dios no entendemos que ya hemos sido hechos libres y que no debemos de juzgar a los demás. Y a veces ese juicio, ese ojo crítico, es aún cuestionando si alguien es hijo de Dios o no. Porque no vino al grupo de los lunes, ni al de los martes, ni a la oración el jueves, ni al de los jóvenes el viernes, ni estuvo aquí para ayunar el sábado y no vino el domingo, entonces este no es un hijo de Dios, ¿no? Porque entonces no se viste bien para venir presentable a la iglesia y presentarse ante Dios, entonces este no es un hijo de Dios. O porque no lee la Reina Valera, que es la versión original, entonces no es un hijo de Dios. Y sabes, de todo lo que podemos pensar e imaginar, juzgamos a los demás. Y yo creo que el reto que Dios nos está haciendo hoy es que no vayamos en la corriente de este mundo que es igual de crítica, que es igual y juzga a todos por igual. Dios desea llevarnos en una corriente diferente, desea que vayamos de acuerdo a su voluntad y nos está diciendo que no nos juzguemos los unos a los otros. Si seguimos leyendo el versículo 5 de Romanos 14, dice: del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro día, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios por ellos. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para el Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tal si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y aquí nos está recordando nuevamente que no importa si tú piensas que un día, y cuando hablamos de días, recuerda que en la historia de Israel habían ciertos días declarados para ciertas cosas, para orar, para entregar ofrendas. Habían ciertos días especiales, ciertos días que celebraban o que requerían acciones o no acciones, que de nuevo en Cristo ya eso no era necesario, ya esas ya no eran necesidades como hijos de Dios, y por lo mismo habían ese conflicto de es que este día es para adorar a Dios o para honrar a Dios. Y por eso está diciendo acá, ¿no?, que de alguna manera, si vivimos, si morimos, si lo haces o no lo haces, que tu propósito y lo que lo haces, por la razón primordial por lo que hacemos o no hacemos algo, es para honrar el nombre de Dios. Lo que Dios desea es que honremos su nombre. Nuestro propósito con nuestra vida es agradar a Dios con todo lo que hacemos, aún con lo que no hacemos. Estamos llamados a honrar a Dios, pertenecemos a Dios. Entonces, si Dios ya aceptó y nos perdonó a todos por igual, ¿por qué entonces estamos juzgando o rechazando a otros?
y nos estamos juzgando los unos a los otros, o pensamos que alguien no es del cuerpo de Cristo porque no hace esto, o porque no ha cumplido esto, o no ha hecho cierto requisito. Si ya Dios los aceptó, ¿por qué nosotros vamos a juzgarles o no aceptarles? Yo creo que tenemos que reflexionar, porque al juzgarnos unos a otros estamos tomando el papel y la responsabilidad de Dios, y sabes, eso no le agrada a Dios. Eso es solamente su responsabilidad. Eso es algo que solo le pertenece y le corresponde a Dios hacer. El único que conoce el corazón humano, realmente esa intención detrás de una acción, es Dios. Y Él desea entonces que en todo lo que hagamos, que le honremos, que traigamos gloria a su nombre, que lo adoremos, que lo exaltemos con nuestra vida, porque le pertenecemos a Él, con vida y con muerte, porque cuando ya no estemos en este mundo igual pertenecemos a Cristo. Y fue por eso que Cristo vino a este mundo a morir, y nos lo dice en los últimos 3 versículos de este pasaje que leímos del 9 al 13. Cristo murió y resucitó con ese propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues las Escrituras dicen: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios, declarará que Él es Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y ese realmente es el reto, y esa es la diferente corriente que Dios desea y nos está llamando a vivir el día de hoy. No una corriente del mundo que te dice está bien si juzgas a los demás, que te dice está bien, tienes la razón por pensar o excluir a esta persona porque no ha hecho esto, porque dice lo otro. Pero la corriente que Dios nos está llamando a hacer es distinta a esa. Nos está diciendo que no debemos de juzgarnos los unos a los otros, que no seamos causa de tropiezo en la vida de otra persona. Eso significa que de alguna manera entonces nos está llamando a vivir de una manera no egoísta. Que no seamos egoístas en la manera que vivimos, pensando que todo lo que sucede es para un beneficio personal, que todo es en un contorno a mi comodidad, con mis preferencias, con lo que yo entiendo y que deseo que todos hagan porque yo lo hago igual, o pensando que todos somos los mejores, ¿no? Que somos mejor que otras personas, y eso lo hablamos un poquito al principio en Romanos 12:3, que habla de que no pensemos que somos mejores que los demás, ¿no? O pensando que solo nosotros estamos correctos en esa interpretación o en esa acción de lo que Dios nos llama a hacer. Yo creo que esa es una manera egoísta de vivir, y eso no es lo que le agrada a Dios, no es lo que nos está pidiendo Dios hacer hoy. Nos está retando a vivir de una vida que honremos a Dios con nuestra vida. Pero tenemos que recordar, Dios nos ha hecho libres. Él ya cumplió esa carga de la ley, cumplió el pago del pecado por nosotros, por eso nos ha hecho libres y nos reta a que vivamos de una manera libre, que no vivamos con esas mismas cadenas o que no vivamos con esas mismas tradiciones en nuestra vida, pero que seamos libres. Ahora, si tu acción causa que alguien más, y puede ser alguien más joven, alguien que es más débil en su fe, alguien que está empezando y que no conoce mucho de Dios, entonces de una manera débil espiritualmente, si tu acción causa que alguien que es débil espiritualmente tenga problemas con tu acción, entonces yo te diría, considera no hacerlo o hacer otra cosa para no hacerle tropezar, porque así dice ahí, para que no causen tropiezo ni caída en otro creyente. Y eso es algo que yo creo Dios nos llama entonces a nosotros, ya que podemos decir somos maduros, ¿no? Si tú dices que eres una persona madura en tu conocimiento espiritual, entonces eres el primero en dar ese ejemplo de no juzgar a otro, pero más bien entonces no hagas que caiga por tu acción o por tu palabra o por tu manera de pensar o por tu manera de hablar. Mira claro lo que Dios nos dice hoy. Si pudiera resumírtelo, este pasaje de Romanos 13 lo podríamos concentrar en el versículo 1 y en el versículo 13. Y fíjate, si los juntamos, Romanos 14, si juntamos el 1 y el 13, fíjate lo que Dios nos dice al unir esos dos pasajes. Dicen: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo.
Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Plena y claramente nos está diciendo que dejemos de juzgarnos. Ya Dios nos ha hecho libres, ya Dios los aceptó, a ellos al igual que a ti, pensando que si lo cumple o no lo cumple, que si lo hace o no lo hace. Ya Dios los aceptó y nos ha aceptado a todos igual cuando venimos al cuerpo de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que nos está justificando y la que nos hace aceptables ante Dios. Ya Él nos ha aceptado, y cuando hablamos de ese término aceptado, fíjate, aceptado dice significa recibido, dice es hecho uno con Él, uno con Dios, dice tomando de la mano para guiarles. Entonces, si ya Dios nos aceptó, significa que a cada uno de nosotros Dios nos ha tomado de la mano para guiarnos en la dirección que Él desea, para guiarnos en el camino y el propósito que Él desea. Entonces dejemos de juzgarnos los unos a los otros, porque ya Jesús nos tiene de la mano y Dios nos está guiando a cada uno en el plan y el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice que no juzguemos a los demás, y yo creo, si hago esa pregunta, ¿has juzgado a otra persona? No te digo en tu vida, pero recientemente. ¿Has juzgado a alguien, quizás a un amigo, a un familiar, a un hermano, a alguien de la iglesia? Yo creo que lo que debemos de hacer, y Dios nos está llamando a hacer hoy, es a que pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a Él por juzgar, porque Él nos está diciendo que no debemos juzgarnos. No tenemos nosotros el conocimiento suficiente de la vida de cada una de esas personas para entender realmente el porqué de cierta acción o el porqué de las cosas. Nosotros no somos Dios para entenderlo todo, y por lo mismo no podemos juzgar y no debemos juzgar. Así que si lo hemos hecho, yo te digo, vayamos a Dios, pidámosle perdón, honrémosle a Dios con nuestra vida, pero también, si es necesario, ve y pídele perdón a esa persona. Pídele perdón si en algún momento le has juzgado incorrectamente o le has juzgado mal y ha afectado cierta relación. Yo creo que este es el momento y el tiempo que Dios ha designado para que como hermanos podamos entonces, como amigos, como cuerpo de Cristo, podamos unirnos, podamos aceptarnos los unos a los otros, al igual que Él nos ha aceptado a nosotros, que nos ha hecho uno con Él, que nos está agarrando de la mano para guiarnos en su plan perfecto en nuestra vida, y veamos cómo Él realmente empieza a transformarnos en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Así que ahí donde tú estás el día de hoy, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Y el día de hoy tú nos has dado un mensaje claro a través de tu palabra, que tú deseas transformarnos, cambiarnos, hacernos personas nuevas, transformar nuestra mente, y al transformarnos deseas que no nos juzguemos los unos a los otros. Señor, te pedimos perdón porque yo sé que en momentos hemos juzgado al amigo, hemos juzgado a otros de una manera que no es correcta. Señor, hemos juzgado a los demás, y tú nos estás diciendo hoy que dejemos de hacerlo, que en vez de hacerlo, que nos apoyemos, que nos unamos, que podamos ser realmente de ánimo el uno al otro, y que no hagamos tropezar a los demás, que no seamos esa persona que cause que otra persona se aleje de ti por algo que hicimos, por algo que dijimos. Señor, perdónanos por ese tipo de acciones y ayúdanos a poder vivir de una manera que te agrada, Señor. Que recordemos que nuestra vida te pertenece, que pertenecemos a ti, y que estamos llamados a honrarte con nuestra vida, a honrarte con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy, porque yo sé que has tocado el corazón de más de una persona el día de hoy. Y mi deseo, Señor, y oración es que todos los que hemos oído esta palabra de parte de ti, que podamos aplicarla en nuestra vida y podamos realmente dejar que tú fluyas a través de nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte el día de hoy que en el momento que decidimos hacer estas cosas, ¿no?, y entregar nuestra vida, dejarnos llevar por la corriente y dirección que Dios tiene para nosotros, orar y buscar de Él en oración, que Él empiece a transformar nuestra mente y no juzgar a los demás, quizás es cuando el enemigo puede traer más lucha y opresión en tu vida.
Pero te animo a que no tengas miedo ni temor en ese momento, que recordemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, que Él nos sostiene en su mano. Solo nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Así que te animo a que confíes en Dios esta semana y que veamos cómo Él hace cosas grandes y maravillosas a través de cada uno de nosotros. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.